Para comentar este libro también tenemos una mesa súper calificada, una mesa de lujo. Nos acompaña Gonzalo García, ingeniero, doctor en Economía por la Universidad de Grenoble en Francia. Él ha sido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido, entre otros cargos y también publicaciones y tal, él ha sido miembro del directorio del BCR, en un momento donde en el BCR se hicieron cosas muy importantes como arreglar la política fiscal, en la política monetaria, perdón, en el Perú. También la fiscal, bueno, arreglaron bastante ahí, eso nos permitió acumular reservas en el periodo de boom. Tenemos a Carolina Trivelli, ella es actualmente investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, es maestra en Economía por la Universidad de Pensilvania y ha sido ex ministra de Inclusión Social. Lo que llamamos adultos mayores. Entonces, también ella ha tenido una destacada participación en la administración pública. Y finalmente, Félix Jiménez, doctor en Economía por New School, la Universidad de Nueva York. Él es profesor de la Universidad Católica, profesor en la Facultad de Economía. Ha sido director de Crédito Público, también colaboró en eso que podemos llamar las correcciones que se hicieron luego de la caída de Fujimori a la política económica y fiscal. Y sobre todo es creador de esta propuesta que merece mucha más discusión, que es la economía nacional de mercado, ¿no? Entonces, creo que estas tres personas, estos tres profesionales, están muy calificados para comentar el libro que nos entrega Germán. Cada uno va a tener 15 minutos y sin más preámbulo le damos la palabra a Gonzalo. En esta mesa de tan importantes profesionales de economía y las ciencias sociales, mis aportes van a ser básicamente a partir de una lectura, en cierto modo, transgresora, ya que el libro es de prohibiciones, tenemos que ser transgresores. Lo que Germán nos entrega, sobre todo en la página 20, en el párrafo semifinal de la página 20, es por qué él cree que ha sido proscrito, prohibido. ¿Por qué el IPE no lo aclama? Está preocupado porque Reflexión Democrática no lo ha llamado. O de repente será... No, el IEP sí, yo sé que lo ha buscado. Pero hay una serie de grupos de interés, sectores, que consideran que la prédica de Germán tiene algo de transgresor para ser necesariamente prohibida. Primero, él plantea una cosa que parece muy sencilla, que es que el país esté de desconcertada gente, decía un viejo maestro sanmarquino, no tiene rumbo, no tiene objetivo. Inclusive uno de los títulos de sus columnas, que son escritas con un estilo claro y certero, señala pues que es un país sin rumbo y que no hay este primer núcleo fundador de cualquier orientación de cambio y transformación de un país, que es carecer de objetivo central, nuclear, principal. Lo segundo es que no existiendo rumbo, por supuesto, el segundo elemento que él nos sugiere en una página 36 después, es que se requiere para tener un rumbo una institución que fije el objetivo. Ese sería ese plan, supongo que no existe ya más que formalmente. Lo tercero es, Germán nos sugiere que se requieren, además de un acuerdo nacional, instituciones como el Banco Central, como el MEF, sobre los cuales van a escuchar seguramente un contrapunto simpático, porque es una polémica que ya viene en algunos años A. Y el cuarto punto fundamental es de que una iniciativa de transformación y cambio del país requiere una visión de la transformación productiva indispensable para hacer un país que tenga cimientos, pueda edificar muros y desarrollar urbanizaciones. Quiere decir urbanizaciones productivas. Lo que pasa es que Germán nos ha entregado otros libros sobre transformación productiva.
nos ha enseñado, como maestro que es, sobre el tema de una matriz insumo-producto, ha recogido de la antigua tradición que abren los textos de Leontief y otros sobre cómo, leyendo bien la matriz, se pueden construir circuitos productivos vinculados a la transformación productiva de las fuerzas productivas donde se sientan generalmente relaciones sociales renovadas que permiten cambios sociales profundos. Una cuestión central en el pensamiento de Germán lo encontraremos sobre el tema de la igualdad. La igualdad en términos de asimetría, desechando por supuesto esos falsos cálculos de coeficientes Gini relacionados a estructuras que son estadísticamente insolventes. Yo coincido milimétricamente con él, e igual que Farid y otros, sabemos que las cifras que nos entregan para medir los coeficientes de desigualdad tienen pues por lo menos una ambigüedad estadística, porque lo hemos visto aquí y ahora, en las últimas semanas, con el drama de la emergencia, la rehabilitación y reconstrucción. Hemos visto el Perú por dentro, con sus raídas alfombras, hemos visto la desgracia de la carencia en realidad de un núcleo de estructuras productivas que permitan resolver. Dos ejemplos. Para resolver el tema de la vivienda hay que importar casas de China, de urgencia. Manden un pedido al gobierno chino para que nos mande casas prefabricadas. Segundo, para poder enderezar los ríos, Caterpillar, fin, John Deere, todas las firmas de maquinaria pesada que manden sus equipos al Perú de urgencia para poder seguir acompañando el trabajo de rehabilitación de vías y quebradas y otros. Quiere decir carencia de bienes de producción, carencia de ingeniería, carencia de lo que es central para un proceso en el cual la ciencia y la tecnología haga su trabajo junto con el impulso político y social. Allí está la demostración de que el tema de la transformación productiva es al mismo tiempo también un tema de construir una base material que permita, cuando hay estos desastres, resolverlos y atenderlos aún en la emergencia. Hay un delicioso segmento consagrado a las políticas macroeconómicas que son necesarias para esta cuestión. Paso lo de la reforma del sector privado, porque yo no creo, como piensa Germán, que es posible, yo creo que es imposible, sobre todo porque ya no es privado, sino se han dedicado a otras actividades que justamente es privar a otros de los bienes disponibles. Las políticas macroeconómicas, la discusión sobre el rol del Banco Central, su nuevo, lo instalamos en 2002, 2003, un enfoque modelístico que permite una regla, que es la de Taylor, pero adaptada a las circunstancias de la vida peruana, que nos permite trabajar el tema de la política monetaria y la estabilidad de precios como ya un dato inscrito en el modo de funcionamiento del banco. Pero muy bien, Germán reclama dos cuestiones más, que ya están en Estados Unidos, que no son muy revolucionarias, pero que en fin son importantes. En el problema del empleo, la ocupación, que es una cuestión que me parece nuclear, debería el Banco Central también ocupar por el nivel de actividad de tener un objetivo de empleo. Lo tiene implícito, pero creo que eso es una cuestión. Y aquí en el caso hay una función escondida que es el tipo de cambio, porque el Banco Central tiene un protocolo cambiario y lo opera de modo discreto, ¿no? Con intervenciones de mercado. Es un mercado ayudadito por la vigorosa intervención del Banco Central. Entonces, ese es otro tema sobre los cuales Oscar, por ejemplo, Dancourt le añadió a la ecuación del banco un factor, el factor cambiario, el delta de tipo de cambio, como un factor que deberíamos considerar. En materia fiscal, por supuesto, abundan en recomendaciones, pero creo que eso hay que dejar sobre ese platillo dedicado a Félix Jiménez, que es un especialista en bonos. Hay una cuestión muy interesante que es, antes de terminar, el entorno internacional sobre el cual se preocupa Germán. Sin duda, tres cosas importantes. Entramos a la era Trump, ya sabemos lo que significa, el Brexit. Este domingo, Francia nos precipita
en la crisis o nos salva de la crisis. La cosa está entre Jean-Luc Mélenchon y por otro lado esta señora Le Pen, que es una especie pues, de... No voy a calificarlo, pero en fin, una cosa que no... La gran mayoría de este escenario no nos gusta. Entonces, ahí hay un tema porque eso define la suerte del euro, de Europa, y de las correlaciones entre Europa y Estados Unidos y del efecto Trump que inició el Brexit también de esa manera. Regresamos a una economía de las antiguas naciones y ojalá que no vayamos a los nacionalismos que hicieron la guerra del 14 y la guerra del 39-45, las grandes guerras europeas y mundiales. Este texto tiene la virtud, la frescura además de ser columnas articuladas, con un ojo que además me hace pensar a mí que con premeditación y alevosía Germán iba armando sus columnas para que salga el libro que esperaba terminar en esta cuestión. Me da la impresión, pero me puedo perfectamente equivocar. Hay algunas cuestiones que me llaman, sin embargo, a la atención y que de repente Germán me va a explicar ahora y nos va a explicar a todos sobre esta cuestión. Primero, la inserción de la doctrina social de la Iglesia en este debate. Lo dejo ahí como pregunta porque es un tema que se llama una alianza entre el Frente Amplio y la doctrina social de la Iglesia. Entonces me dejó medio como que... Y como lo del Frente Amplio se repite 2 veces, dije, no, esto es confirmación. La otra cuestión es unas apreciaciones sobre el capitalismo popular. Germán declara no ser radical, declara tener como método el mejoramiento continuo, el cambio, la adaptación, ¿no? Lo que llaman los británicos la inteligencia de las políticas, en este caso económicas. Puede ser. Y el otro tema es las APP. La confianza en las APP, que inclusive le hacen escribir que habría la posibilidad de ampliar la capacidad de inversión a 80.000 millones con una articulación que se haría con las APP. Desafortunadamente, la realidad ha sido cruda y las APP son simplemente el preámbulo de la reja antes de entrar a Ancón. Entonces, esto de repente es el tiempo en que escribimos cuando todavía eran ilusión. Y la parte más importante, creo yo, de la propuesta de Germán es su alianza interclasista. Su confianza de que el acuerdo puede ser de trabajadores, empresarios, etcétera, 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 distintas categorías sociales para el acuerdo indispensable para lanzar el país adelante. Yo también tengo mis dudas ahí. No estoy en desacuerdo con que la alianza de clases es una posibilidad, pero no necesariamente quienes la representen son garantía de que sean representantes de esas clases. Un poco elaborado el tema. Pero este es un núcleo que creo que requiere política. Y ahí termino anunciando lo siguiente. Para que eso sea posible, gente de calidad, de la intelectualidad, de los sectores que son entrenados en el manejo y la reforma del Estado, ese equipo de gente, con los partidos históricos y clásicos que luchan por el cambio, deben empezar a juntarse, a unirse. Y entonces creo que aquí hay un vehículo que se ha creado para que se junte el centro izquierda, los sectores progresistas y la izquierda. Hay un programa escrito, un programa potencial de desarrollo, por supuesto, para escribir una fórmula de reformas sustantivas de la vida peruana. Entonces, esto creo que es el telón de fondo de la importancia de la presencia de este libro prohibido para las derechas y para los que retroceden y recomendado para los transgresores, los que van adelante y los que quieren avanzar.
Gracias, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, sobre todo por un uso del tiempo muy bueno y también los comentarios muy interesantes. Carolina. Muchas gracias por la invitación, a los amigos de Otra Mirada y al autor, por supuesto. Es un enorme placer estar aquí y haber tenido la oportunidad de primerísima mano leer el libro. Hechos los agradecimientos, quisiera comenzar con una anécdota sobre mi relación con Germán Alarco. En el año 91 fui a trabajar al IEP como asistente de investigación, estaba terminando en la Católica. Y en esa época no había el CIAF, no había Google para que uno le explique las cosas, pero había un libro que se llamaba Técnicas de Medición Económica, del doctor aquí presente. Y ese libro era el que nos permitía tener todas las fórmulas y revisar cómo se calculaba el desempleo, la formación bruta de capital, cómo depreciábamos el PBI, etc. Y me salvó a mí y seguramente a decenas de otros asistentes que en esa época teníamos que realmente recordar. Entonces, más de 25 años después, muchísimas gracias, porque estos aportes son realmente críticos en determinados momentos. Ahora sí, sobre el libro. Carolina, un momentito, disculpa, me dice aquí un anuncio muy importante. El dueño del carro Kia Verde Militar LGJ682 tiene que salir urgente, por favor. Gracias. Sí, disculpa, Carolina. No, es súper grave. Ahora, el libro. El libro es un recuento, como decía Gonzalo, de las columnas de opinión y de las entradas al blog de Germán. Y es un recorrido por 161 columnas, más o menos, alrededor de 10 grandes temas. Estos temas, a su vez, generan las 10 propuestas que entroncan el libro, ¿no? Son 10 propuestas de política económica. Y como todo columnista, cuando uno comienza a escribir recurrentemente, uno pues tiene sus temas caseritos, ¿no? Entre cuando no tiene muchas ideas, ¿no? Uno siempre vuelve a esos temas que a uno le mueven el corazón. Y claramente, por ejemplo, el Banco Central de Reserva y su forma de operar está en el corazón de Germán Alarco, eso queda claro. El libro contiene muchísimas recomendaciones. Yo diría que más o menos la mitad, un poco más de las columnas, tienen una recomendación concreta, ¿no? Cambiar una ley, cambiar un procedimiento, alterar una relación específica. Y eso es generalmente lo que uno saca de una columna, ¿no? Y cuando uno las pone todas juntas, salen muchas propuestas y entonces el libro va a permitir a abrir un conjunto de debates sobre esta gran cantidad de propuestas que están en cada una de las columnas y ordenadas en estos 10 temas. Claro, hay columnas y temas que pasan de uno a otro, ¿no? Los temas del BCR están en 2 lugares por lo menos y hay que ver bien dónde queremos discutir realmente ese tipo de propuestas. Sin embargo, también lo que arma estas 161 columnas es un mosaico donde hay algunas figuritas del mosaico que están como con un zoom, ¿no? Con un gran nivel de detalle, y otras que se pierden ahí, son conexiones tenues unas entre otras, y ahí hay todavía que hacer, que hilar fino, ¿no? Las 10 propuestas voy a decirlas en titulares rápidamente porque pensé que quien me antecediera las iba a hacer, pero mejor las voy a decir para que todos sepamos de qué estamos hablando. Son básicamente más planeamiento estratégico, un nuevo pacto económico-social, transformar la estructura institucional, seguir creciendo, reducir las desigualdades extremas, incrementar la competitividad, rearmar la relación con el sector privado, sector público y privado, replantear la política macro y monetaria, recuperar la seguridad energética y aprovechar el entorno internacional. Yo creo que con todos estos títulos estaremos todos más que de acuerdo, ¿no? Todos queremos crecer, todos queremos incluir, todos queremos crecer sostenida y sosteniblemente. Y en eso yo creo que las 10 propuestas van en esa línea y arman un ideario interesante para abrir el debate. Pero como bien reclama Germán, a lo largo de todo el libro los economistas tenemos que honrar la profesión, ¿no? Y lo que le falta a estas decenas de propuestas en estos temas
es lo que mejor supuestamente hacemos los economistas, que es priorizar, entender las interrelaciones de una cosa con otra, decidir los costos de cada una de estas propuestas y lo que generan, lo que desencadenan o no desencadenan, los incentivos que generan en las otras, ¿no? Y creo que esa es la tarea que queda después de leer estas columnas. De todo esto, de todo este conjunto de propuestas agrupadas en estas 10 grandes propuestas, necesitamos pedirle, exigirle quizá a Germán Alarco prioridades, ¿no? Una discusión del trade-off entre hacer una primero y otra después, entre hacerlas todas a la vez. Y una vieja amiga me enseñó hace mucho tiempo que generalmente cuando uno quiere hacer muchas cosas, tiene algunas disyuntivas. Hacerlo todo, hacerlo bien y hacerlo coordinadamente. Y de esas 3 cosas, uno con suerte puede lograr 2. O hace todo coordinadamente y lo hace mal, ¿no? Porque es muy imposible hacerlo bien, o hace todo y lo hace bien, pero entonces ya las articulaciones y las interacciones a uno le fallan y le generan problemas. Entonces habría que ver cómo en un plan tan ambicioso de propuestas se puede decidir cuál es la estrategia que permita sacar lo mejor de tan ambicioso plan con el fin de hacerlo bien y no perderse en las articulaciones. Además, la otra tarea que queda pendiente después de leer todas estas propuestas es lo que también siempre se nos reclama a los economistas, más a los estándar que a los no estándar, pero en realidad a todos, y es que en el texto no aparece la política, no aparece la negociación, no aparece la gestión de intereses. Y cualquiera de estas propuestas, la más concreta y la más puntual, va a exigir un esfuerzo político enorme y una fuerza política, ¿no?, que ya suena a casi un imposible en este contexto. Entonces hay que añadir a las complejidades de la interacción, de la necesidad de priorizar este plan con cómo entra la política en la adopción de las recomendaciones que están en estas columnas. Entonces, el libro lo que nos deja es abierta la pregunta de cómo avanzar. Incluso todos de acuerdo con las 10 propuestas, hay que echarlas a andar y nos queda la pregunta de por dónde empezar, cómo comenzar, ¿no? Yo creo que hay una riqueza enorme en las propuestas. Me encanta cuando Germán dice hay que cambiar la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¡Fantástico! Bueno, 2 votaciones en 2 legislaturas y ahí uno que piensa mal ya siempre, con todas las buenas intenciones, todo lo que se puede hacer mejor en el Poder Ejecutivo, instantáneamente uno mira al Congreso y dice también todas las cosas que pueden poner mal en una nueva LOPE. Y ahí yo digo, ay, mejor no lo arreglemos, mejor no abramos esa caja de Pandora, porque puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Lo mismo pasa con las propuestas de la ley de descentralización, con las del Banco Central, ¿no? Hay que tener un cuidado porque sin la correlación de fuerzas adecuada, sin la certeza de por dónde avanzar, puede haber... Los malos también tienen bastantes ideas y también seguramente tienen 10 propuestas que quisieran hacernos adoptar. Entonces creo que ahí hay un juego interesante para plantear la discusión sobre estas propuestas. Me encanta la propuesta de dividir el MEF y esa es una propuesta sumamente interesante que además es una propuesta casi de consenso, porque la ultraderecha también quiere dividir el MEF, los tecnócratas también plantean dividir el MEF. Sin embargo, no se mueve esa discusión más allá de hay que dividir el MEF y hacer Hacienda y Economía 2 instituciones independientes. No hay forma de que esa discusión avance. Yo creo que llevamos ya como 3 años con eso que va y viene en las columnas de opinión, en los seminarios, en los eventos, y no pasa nada con esa. O sea que hay que perseverar, parece. Tenemos que darle una vuelta un poquito más sofisticada a esa propuesta de división. Para no pasarme del tiempo, quiero entrar
unos puntitos más en detalle en el tema de la reducción de la desigualdad extrema, que me parece uno de los temas cruciales en el texto porque está combinado con estas propuestas tradicionales de política económica, y aquí poner el tema de la desigualdad como uno de los grandes objetivos resulta fundamental en un país como el Perú, en un país con las transformaciones que ha sufrido el Perú en los últimos años. Y las propuestas que trae Germán en esta sección claramente buscan movernos de la discusión lucha contra la pobreza a la discusión reducción de las desigualdades extremas. Y eso es fundamental, sobre todo porque hemos avanzado bastante en la lucha contra la pobreza, pero nos falta muchísimo. Igual, si bien la pobreza en general es menos desigual hoy día, sigue estando muy lejos de la situación mínima aceptable para cualquier peruano, ¿no? Entonces, hay esta propuesta central de miremos la desigualdad como objetivo y no la reducción de pobreza, pero creo que todavía tenemos que mantener en esa mirada de desigualdad una mirada específica en cómo seguir reduciendo la pobreza, pero sobre todo en cómo hacer que esa reducción sea una reducción sostenida y sostenible, ¿no? Como aquel que se inserte en una senda de superación de pobreza tiene una posibilidad segura de mantener una mejora de su situación. Y ahí todavía nos faltan grandes discusiones que tener en política económica y en política social. Hay un tema que Germán siempre saca en sus columnas y está muy bien recogido en el libro, y es el tema de cómo se mide la desigualdad, cómo se ven los asuntos distributivos y cómo ha ido cambiando dramáticamente, perversamente, la relación entre trabajo y capital, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto cómo leer bien eso en un país con altísimos niveles de informalidad, donde el trabajo es una condición ya de privilegio, ¿no? Y cómo en el mundo de la informalidad hay todavía ahí un espacio enorme para discutir la desigualdad. Yo coincido con Germán y, como decía Gonzalo, que la medición de la desigualdad usando el ENAO es muy pobre, y eso lo sabe, y eso también creo que es un acto de consenso, desde los economistas más estándar, neoliberales extremos, hasta el más progresista sabe que el ENAO no sirve para eso. Sin embargo, y entendiendo, poniéndome un minuto en quien escribe una columna todas las semanas, a veces uno no tiene muchas ideas, y un datito siempre ayuda a escribir una buena columna, ¿no? Entonces, Germán nos comparte una columna y dice, el 1% más rico según la ENAO, y es una burla a la ENAO, pero es una burla también a la crítica al ENAO, porque no debemos usar el 1% más rico que recoge el ENAO, porque eso no sirve para nada. La ENAO no es una encuesta pensada en medir la riqueza, es pensada en medir la población de referencia alrededor de la pobreza. Para eso sirve el ENAO. Y entonces termina siendo una crítica a la ENAO porque no mide bien eso cuando nunca lo quiso medir, ¿no? No hay cosa más difícil que medir esa riqueza con una encuesta de hogares. Eso no resulta, ni aquí ni en ningún otro país del mundo, ¿no? La tasa de no respuesta en los estratos altos es infinitamente alta, y eso es así siempre. Además, el cuestionario para los ricos no nada que ver con el cuestionario de los pobres. Entonces tenemos que evitar mirar, en realidad, pero también tenemos que evitar criticar un buen instrumento como es la ENAO porque no sirve para lo que nosotros queremos que sirva, ¿no? Y ahí es la vieja analogía de no tomemos sopa con tenedor porque el tenedor no tiene la culpa de que querramos tomar sopa, ¿no? Por más bueno que sea el tenedor. Entonces, la ENAO yo creo que hay que tener cuidado porque la lectura de algunos de las columnas en esa sección, como que, pucha, qué mala la ENAO. Y es una extraordinaria encuesta. Finalmente, un asunto clave sobre el tema de desigualdad, y es las columnas y la preocupación en este texto están centradas en las desigualdades verticales, sobre todo en la desigual distribución del ingreso. Y sin embargo, en el Perú, uno de los problemas
más importantes de atacar son las desigualdades horizontales, ¿no? Las desigualdades al interior de colectivos, al interior de grupos, que terminan siendo tan o más perversas que las desigualdades verticales, ¿no? Podemos lograr mitigar desigualdades verticales, temas de distribución del ingreso, por ejemplo, probablemente con mayor facilidad que atender desigualdades horizontales, por ejemplo, ligadas a temas étnicos, que son mucho más complejas y requieren un instrumental mucho más sofisticado, pero claramente esto debería ser uno de los temas aquí incorporados, porque es una sección muy rica en su justificación de por qué la desigualdad es parte de la preocupación de la política económica. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Esperemos que esta sea una primera entrega, ¿no?, de las reflexiones de cómo llevar adelante estas propuestas, qué es lo que sigue y cómo debemos identificar cuáles serían esas condiciones mínimas que harían posible implementar estas 10 propuestas, una parte de ellas, con qué recursos, con qué fuerza política, con qué aliados, ¿no? Y ¿cuánto demorará? Yo terminaba de leer y decía, ya, si quisiéramos hacer todo esto con los plazos de las reformas en nuestro país, ¿una generación? Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. También es exacto el tiempo. Agradecemos. Ya has colocado el tema de la política. Solo antes de dar la palabra a Félix, recuerdo una publicación anterior que presentaste en la Universidad del Pacífico que se llamaba Negocio Público-Privado, donde ventajas y desventajas de las APP en América Latina. Un texto pequeño pero muy potente, donde analizaste, Germán, todos los problemas, virtudes, pero los problemas claros que tenían las APPs y en el Perú sobre todo, y colocabas que no se usaba un comparador público-privado, es decir, que hasta la tecnocracia no utilizaba una herramienta técnica para asignar una enorme obra. Y bueno, tenemos Odebrecht y tenemos todo lo que tenemos ahí y tenemos las élites del poder económico comiéndose este país. Qué pena que no se te haya hecho caso en ese momento, Germán. Bueno, damos la palabra a Félix también por 15 minutos. Buenas noches. Me dejaron sin temas. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Germán, a Salomón, al grupo de Otra Mirada por la invitación que me han hecho para participar en la presentación de este libro de un amigo que aprecio bastante. No voy a repetir las cosas que han dicho, voy a tratar de centrar mis comentarios en 3 temas. Las críticas que hace Germán y con las cuales yo estoy de acuerdo es el primer tema. En segundo lugar, la teoría a la que alude el título del libro de Germán. Y voy a terminar de manera general con las propuestas que están en el libro. Sobre las críticas, ya se ha dicho, no hay planificación. La definición de la visión de país se la hemos dejado al mercado. Germán dice que ese plan no tiene utilidad alguna. Había un viejo en el siglo XIX que decía, ¿no?, haciendo énfasis, que el hombre se diferencia del topo porque planifica. Germán dice que la economía debe estar al servicio del hombre. Como buen partidario de la doctrina social de la Iglesia, nos recuerda la Constitución Pastoral de hace un poco más de 50 años, donde se dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Ese mismo viejo del siglo XIX decía: nada humano me es ajeno. Con este espíritu cristiano, ¿no?, Germán aboga por un salario digno para los trabajadores
critica la concentración económica y la desigualdad, reclama una ley de fusiones y adquisiciones y también, como él dice, un nuevo pacto económico y social para alcanzar el desarrollo. Asimismo, con ese mismo espíritu y ciertamente con fundamentos que él considera adecuados, defiende parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva, aunque también lo critica. Él dice con razón que la política comercial, como aquella que se encuentra en los TLCs, en el TPP, etc., no puede estar desvinculada de la estrategia de diversificación productiva. Su tercera crítica, dice, las políticas económicas fallan, entre otras razones, porque no hay una adecuada institucionalidad que garantice continuidad y estabilidad. Critica a los organismos reguladores y a Indecopi porque no cumplen el papel para los que fueron creados. También critica a las APP cuyos proyectos no surgen, como él dice, desde lo público, porque no parten de la evaluación de diferentes opciones técnicas posibles. Porque, como ha recordado Carlos, no hay un comparador público-privado que permita mostrar si es mejor la opción privada o la opción pública. Y en fin, porque no distribuyen equitativamente los riesgos. Las instituciones son extractivistas, no son inclusivas, como dirían Acemoglu y Robinson. ¿A qué alude el título de su libro? A la teoría neoclásica decimonónica que se puso de moda en los años 1980 con la llamada revolución de las expectativas racionales. Es la teoría en la que se basa el neoliberalismo. Hay dos proposiciones de esta ideología económica. No hay sociedad sin individuos. Eso decía Margaret Thatcher. O sea, los individuos son más importantes que la sociedad. Este es un principio del neoliberalismo. Se relega así lo público y se impone el interés privado. La otra proposición, disculpen el esquematismo, ¿no? La hizo Ronald Reagan. Dice, el problema está en el Estado, no en el mercado. Y por eso los neoliberales empiezan a desmantelar el Estado. En esta misma línea, Germán, convencido de que es necesario promover la inversión privada, critica la hipótesis de la excesiva regulación y tramitología como sus determinantes. Germán, como buen economista, sabe que las decisiones de inversión se toman en un contexto de incertidumbre y no en un contexto de escasez, como dice la teoría que defienden los neoliberales. Sus propuestas para promover la inversión privada tienen este espíritu. A mí me hubiera gustado que Germán se explayara más en las diferencias que hay entre los determinantes de la inversión privada en los países desarrollados y los determinantes de la inversión privada en un país subdesarrollado. Los teóricos del desarrollo discutieron mucho este tema. En nuestro país se discute muy poco este tema, sabiendo muchos de nosotros que el problema central es la orientación espacial y sectorial de las inversiones privadas. Para ese viejo que yo cité, ¿no?, hace un momento, los países subdesarrollados tienen en los países desarrollados el espejo de su propio porvenir. Yo creo que ahí se equivocó, como se equivocan muchos economistas. Nosotros no tenemos en los países desarrollados el espejo de nuestro porvenir. Tenemos características específicas que nos definen como tales, como economías subdesarrolladas. Voy al tercer punto. Las propuestas de Germán, y voy a hacer algunas preguntas.
él propone varias reformas institucionales interesantes, no las voy a repetir aquí, que se pueden discutir, varias de ellas son discutibles, debatibles. Por ejemplo, propone reformar la ley orgánica del Banco Central de Reserva, al que ya se refirió Gonzalo, para comprometerlo con los objetivos de crecimiento del nivel de actividad y del empleo. Germán trabajó en el Banco Central y es un crítico severo del Banco Central. Pocos, como también ha recordado Carolina, agarran el guante. Lo que pasa es que en nuestro país no tenemos la costumbre de crear conocimiento mediante el debate y la crítica. Se resienten cuando se critica. Estamos dominados, por eso digo yo, también en nuestro comportamiento, por el extractivismo y el individualismo. Para terminar, a propósito de la propuesta del gobierno de reconstrucción con cambio, me pregunto si estaremos de acuerdo con Germán en, voy a listar mis preguntas, aumentar la meta de inflación a 3%, con límites de 2 y 4%, o sea, una banda de 2 a 4, para ampliar el espacio de la política monetaria. 2. Bajar la tasa de interés de referencia del Banco Central para estimular el crédito y de esta manera contribuir con la recuperación económica. 3. Que el BCR aplique la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, cuidando la competitividad de las actividades productivas o productoras de comercializables o transables, como dicen los economistas. 5. Que el BCR inicie la sustitución de sus certificados de depósito por bonos y letras del Tesoro en sus operaciones de mercado abierto, operaciones cambiarias y operaciones para fijar la tasa de interés, para así contribuir a la profundización y liquidez del mercado doméstico de capitales en moneda local. 6. Que el MEF introduzca la regla de oro en la gestión y contabilidad fiscal, que consiste en endeudarse solo para financiar inversiones en infraestructura. 7. Que el MEF facilite las emisiones de deuda en soles en el mercado local con garantía del Estado por parte de medianas y pequeñas empresas, individualmente o asociadas, que tengan un buen historial crediticio y que se comprometan a modernizar y ampliar su capacidad productiva. Finalmente, Germán, que ha dicho cosas positivas del plan de diversificación productiva, no sé si considera, al igual que otros, al igual que los autores de ese plan, que para diversificar el aparato productivo hay que dejar que florezcan las 100 flores. Es decir, hay que diversificar desarrollando minería, manufactura, agroexportación, servicios, turismo. Es decir, un listado de lavandería. O si cree como yo que es la hora de la industrialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bien, solo antes de dar la palabra a Germán para comentarios finales y luego ir a tomar un vino, recordarles que pueden adquirir este libro, Lecturas Prohibidas, aquí en el Virrey, que por el día de hoy tiene un 20% de descuento. Germán. Bueno, aquí me han tenido anotando y anotando. En primer lugar, quiero agradecer a Otra Mirada, a Salomón, a Rosa, que hicieron posible el trabajo de tener este libro aquí, ¿sí?
En segundo lugar, quiero agradecer a la dueña de casa, ¿sí?, por darnos este espacio, a Chachi, para que nos dé, por habernos ofrecido este espacio. En tercer lugar, obviamente, agradecimientos por sus valiosos comentarios a Carolina, a Gonzalo, a Félix. Y obviamente agradecimiento a todos ustedes, la mayoría grandes amigos de muchos años, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, a Patricia, por su inspiración en tantos años, a mi asistente que debe estar por ahí atrás, o está por llegar, porque siempre llega un poco tarde, pero que ayudó muchísimo en el ordenamiento de los artículos. Como señala Carlos, efectivamente, ¿por qué lecturas prohibidas? Es material proscrito, es material que solo salió, digo, en un blog privado, que salió en un periódico al cual agradezco, pero que es un pequeño periódico, con gran espíritu, pero un pequeño periódico. ¿Por qué? Porque en los grandes medios pues no hay espacio para esto, ¿sí? Debo señalar que hay 2 artículos que estuvieron a punto de salir en uno de los satélites de estos grandes medios, pero no salieron, ¿sí? Salió uno después porque se hizo presión, comento la anécdota, a través de la mula, y llegó a salir, pero fue motivo de una pequeña escaramuza. Un segundo tema que quiero señalar a propósito de lo comentado por Carlos, espero que no quemen el libro los del MEF y del Banco Central, así es, y que tampoco se apliquen esas prácticas fujimontesinistas de que compren toda la edición y nos dejen a todos sin ejemplar. Es decir, ojalá que pueda llegar a manos de todos. Precisamente el libro, un primer comentario, es transgresor, entre comillas, pero yo debo comentar que en la presentación del anterior, que se llamó Tecnopolítica Económica, uno de los comentaristas me dijo, no, tú no eres transgresor, y es cierto, en el Perú soy transgresor, pero la lectura desde afuera de cualquiera diría, y él me dijo, no, tú eres un socialdemócrata, ¿sí? Soy simplemente un reformista. Yo creo que ser reformista en el Perú es ser revolucionario, es decir, simplemente eso. Y voy a comentar el primer punto planteado por Gonzalo, el tema de la doctrina social de la Iglesia. Después, y comentado por Félix, en el Perú, aplicar la doctrina social de la Iglesia, esa de los documentos de Benedicto XVI, aún, no digo de los documentos de hace 50 años, sino los recientes, es hacer la revolución en el Perú, ¿sí? Cuando uno lee Caritas in Veritate y habla y detecta los capítulos de su obsesión, aún de Benedicto XVI en contra de la desigualdad, pues yo lo suscribo. Y ya, punto. Con eso, suficiente para el Perú. O cuando uno revisa el Laudato Si, suficiente. No hay necesidad de acudir no sé, al manifiesto del Partido Comunista. Digo, sí es interesante considerarlo, pero con esa literatura que supuestamente debemos profesar el 70% de los peruanos, es suficiente para hacer los grandes cambios en el país. Me pregunta Carolina, sí, aquí hay voluntarismo, pero no en vano el segundo capítulo es construir un nuevo consenso social, ¿sí? Y es a partir de la construcción de un nuevo consenso social en que podremos lograr esos cambios que ahora no se pueden lograr. ¿Que es difícil? Sí, es muy difícil. Que hay una visión en contra dominada por los grandes medios, por los poderes mediáticos, por los poderes económicos, que cambian, que ahora hablan de la posverdad, es cierto, ¿sí? Pero es a partir de los trabajos de Gonzalo, de Carolina, de Félix y de muchos otros en que logramos que esa visión alternativa vaya ganando espacio, vaya ganando lugar. Y ese es el objetivo central del libro, es decir, contribuir a que estas ideas críticas que
Si los de Podemos vieran, dirían, no, pues este es un socialdemócrata. O si Melechón, ¿cómo se pronuncia, así es, lo viera, dirá, pues no, esto de radical no tiene nada. Sí, efectivamente, esto del consenso de Lima es un concepto acuñado por Levinsky y nos dice que la visión neoliberal en el Perú es más radical que el consenso de Washington. Y eso es a lo que tenemos que enfrentarnos. ¿Sí? Un segundo tema que se comentó en la mesa es a propósito de lo que señaló Carolina. Sí, todos estamos de acuerdo en los puntos. Yo difiero. En realidad, si yo le doy esto a algunos de mis colegas del Banco Central, algunos de mis ex colegas del Ministerio, me van a decir que estoy loco. ¿Qué es eso del nuevo consenso económico-social? ¿Qué es eso del planeamiento estratégico y el análisis prospectivo? Yo creo que muy bueno que estemos de acuerdo en esta mesa y ojalá en el país estuviéramos de acuerdo con esos 10 temas y hay otros temas adicionales que no están. Pero la realidad es otra, ¿no? Es decir, en realidad cuando uno habla de planeamiento estratégico, aún en estas circunstancias, después de los desastres naturales, nos damos cuenta que todo el mundo habla de planeamiento urbano, planeamiento, pero cuando vemos la propuesta que la presidencia del Consejo de Ministros ha presentado al Congreso, pues uno se horroriza. Cuando se habla de crear, lo mencionaste marginalmente, de una autoridad para la reconstrucción con cambios. Hasta hubieran pensado mejor el nombre, ¿no? Pero estamos omitiendo que tenemos un CEPLAN que no hace absolutamente nada. Ya lo hemos escrito, obviamente la mejor respuesta de estos poderes es ignorar lo que uno escribe, lo que se escribe, lo que escribe la crítica. ¿Por qué? Porque lo que debería hacerse es tomar eso que tenemos y eso convertirlo en la gran Secretaría Técnica para la Reconstrucción Nacional. Es decir, yo voy a moverme a ver si puedo este fin de semana para bloquear esa iniciativa, apoyar el bloqueo, se va a discutir el día lunes, tenemos una institución, hay que aprovecharla, aunque sea que sirva para eso, y que sería mucho, ¿no? La reconstrucción nacional, con cambios. Yo creo que Carolina le pega al corazón en el comentario también, en que este libro lo que pretende es ser una visión sistémica, ¿sí? Es una visión totalizante. Yo creo, y está en introducción, lo comentó Félix también, hemos mutilado la política económica. La política económica es política macroeconómica, política microeconómica, que habría que aplicar, por ejemplo, para reducir esta congestión que tenemos aquí en la ciudad, con políticas intermedias, una nueva política de transporte público, y con políticas a nivel meta, donde está el asunto del nuevo acuerdo nacional, donde está el asunto del planeamiento estratégico. Y yo insisto que hay que trabajar las 4 políticas al mismo tiempo. Y que precisamente lo que hemos hecho y la sumatoria de lo que tenemos que no avanza y que nos mantiene en la inercia es concentrarnos en la política macro o concentrarnos en una de ellas. Yo creo que PPK o Yantumala hicieron un gran desperdicio de oportunidades cuando no fortalecieron el planeamiento estratégico. Yo hubiera pensado que PPK hubiera reordenado la estructura del Poder Ejecutivo. Digo, los que hemos trabajado, todos hemos trabajado en el sector público y sabemos que en su dimensión y ramificación actual es inmanejable. Y cuando vemos que todos tocan la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros para crear más organismos especializados autónomos, lo único que estamos haciendo es desmembrar más este Estado que no es orgánico, que no puede caminar. Entonces, claro, esto no debe significar que vamos a despedir gente. Esto debe significar que debemos reconstruir, reestructurar, hacer una reingeniería. Yo creo que eso es fundamental para salir del embrollo en que nos encontramos. Me pregunta sobre un calendario.
yo le voy a decir a Carolina todo al mismo tiempo. Es decir, si uno ingresa al gobierno basado en la filosofía de la doctrina social de la Iglesia, lo primero que tiene que hacerse es las reformas en la política macro, las reformas en la política micro, las reformas institucionales, jugar desde el primer día al cambio del estatuto, de la ley orgánica del Banco Central, luego entro a los detalles, en fortalecer el planeamiento, todo al mismo tiempo. Y esa es la gracia. Quizás en eso seré extremista, ¿no? Quiero todo al mismo tiempo. ¿Y con el apoyo de quién? Con el apoyo de la sociedad. Es una apuesta, y esa apuesta la quiero poner, y la he ido poniendo a lo largo del tiempo por escrito. Prioridades, sí, efectivamente. Las prioridades es un tema, y me gusta la palabra, yo creo fervientemente en esa palabra, pero esa palabra no existe para los últimos gobiernos. Cuando uno ve lo que es las APPs, surgieron y aparecen como presiones a partir de AFIN, de los grupos empresariales, de los que hacen los proyectos, pero todos nos olvidamos y el gobierno se olvida que son pasivos en firme, que son pasivos contingentes y que hay que priorizar. Entonces, aquí es gracioso, coincido en que hay que priorizar, que es una palabra fundamental, priorizar en el tema de la asignación de los recursos. Efectivamente hay que priorizar, establecer los criterios que deben ser durables y flexibles. Si ahora me preocupa el empleo, durante los 3 primeros años la prioridad es la generación de empleo. Si tengo problemas de divisas, es la prioridad, pero después de 3 años puedo cambiar los factores de ponderación, ¿sí? Porque esas prioridades tampoco son permanentes. Si la preocupación es la elevada desigualdad, lo coloco en mis criterios y después, si ésta se reduce, la tiendo a seguir ajustando. Pero yo sí creo que en el tema en el manejo de recursos, sí priorizar, porque no se puede, somos economistas, sabemos que los recursos son escasos, pero en el tema de cuáles son las políticas que hay que priorizar, no, todas al mismo tiempo. Y voy a comentar con lo que plantea Félix, con el cual me une una compatibilidad casi absoluta en los temas. Pero a sus políticas macro yo le agrego esas políticas intermedias que a él también le gusta por el lado del industrial, pero también las políticas meso, donde tenemos que colocar lo institucional. Y ahorita entramos a los asuntos concretos. Efectivamente, es cierto, la ENAO sirve muy bien para sacar elasticidades, precio, ingreso y demás, pero el gobierno y los gobiernos las utilizan para el Gini, y eso es lo que aparecen. Y por eso, efectivamente, me burlo del asunto, ¿no? Es decir, nosotros, estoy casi seguro, de acuerdo a las estadísticas del Gini, estaríamos dentro del 5% más rico de este país. Y sabemos que el hombre más rico del país, cuyo factor se extrapola 357 veces, no es vecino de nosotros en San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco. Vive en Picota, región San Martín. Entonces, cuando yo veo esa estadística y que la utilizan malamente, de acuerdo con Carolina, para sacar y medir la desigualdad, pues me río, ¿no? Es decir, no veo ni a mis vecinos de condominio que efectivamente, que son clase media, y ni siquiera me ha tocado, no es broma, toca el del INEI y yo les digo, ¿qué pasó? No, es que no nos quieren atender. Entonces yo les digo, bueno, yo quiero contestarte de este grupo de casas. No se puede. La casa que estuvo seleccionada es la de al lado, ¿sí? Pero pues cambia, ¿no? Es decir, yo sí te quiero contestar, pero ninguno de mis vecinos contesta. Yo quiero aquí anotar, no se coloca en este documento, efectivamente las desigualdades, la base de las desigualdades en el Perú es una base étnica, pero las gentes de ahora, los técnicos de ahora, entre comillas, dicen, de ahí se saltan a la distribución personal del ingreso. No, amigos. Lo segundo es la distribución factorial del ingreso, es la posición de las personas en el proceso productivo, sean independientes,
sean trabajadores, sean propietarios. Y sobre eso les metemos lo que serán las políticas de impuestos, subsidios, estarán primero antes que eso, qué pasa con los precios básicos, las tasas de interés, qué pasa con los precios internacionales, y de ahí paso a lo personal, donde se incorpora todo lo que sería la política tributaria directa y subsidios. Entonces, no olvidarnos también que detrás de la distribución personal está en base lo étnico, pero lo segundo que está en base es nuestra posición en el proceso productivo. Y eso lo hemos querido destacar mucho en este trabajo. Un cuarto tema que quiero comentar es sobre los sobrecostos. En el Perú, lo comentó Félix, la lógica es para promover la inversión privada, lo único que hay que eliminar es, hay que desregular el mercado de trabajo y hay que eliminar tramitología. Bueno, efectivamente, siempre va a haber algo que eliminar, que mejorar en términos de la tramitología. Y cuando hablamos de qué determina la inversión privada, vamos a ver en primer lugar que el primer bloque va a ser la inversión en los sectores extractivos. Y al ver lo que ocurre con la inversión en sectores extractivos, vamos a lograr determinar, y se puede explicar, lo ha explicado el Fondo Monetario, se han hecho muchas regresiones sobre el tema, está la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Esto es, pretender que la inversión en recursos, en sectores extractivos crezcan cuando los escenarios de los precios internacionales están mal, es un imposible. ¿Sí? En realidad, detrás está la evolución de los precios en un horizonte de muy largo plazo. ¿Cuáles son los principales sobrecostos de la economía peruana? Yo difiero totalmente y en el Perú solo se menciona uno de ellos. Los energéticos, es una aberración absoluta estar utilizando combustibles a propósito de los productos petrolíferos. Deberíamos estar utilizando gas natural, eso que exportamos, es decir, que el país no aprovecha ni su ventaja comparativa, ni su ventaja competitiva dinámica, nada. Es decir, nuestro principal sobrecosto es eso, mi cálculo va entre el 1.6 y 2.5% del PBI. Si usáramos gas natural, todos aumentaríamos nuestro ingreso real en eso. El segundo sobrecosto, y en el Perú estamos hablando, no, pues eso de la seguridad energética no interesa. Está muy bien que las empresas exporten el gas natural, sí, digo, pero no hay que olvidarnos que hasta 2014 en Estados Unidos estaba prohibido la exportación de petróleo. ¿Por qué? Porque primero había que satisfacer el mercado interno. Recién a partir del 1 de enero del 2015 en Estados Unidos se puede exportar el petróleo. No estoy diciendo que dejen hacer negocios, no, es decir, que ganen lo mismo en sus operaciones de exportación con sus operaciones de mercado interno. El segundo sobrecosto, repito, no es la tramitología, son los costos financieros. ¿Sí? Cuando uno examina qué ocurre con el spread bancario, utilizando información del Fondo Monetario Internacional, se va a dar cuenta que tenemos el segundo lugar récord en América Latina. El primer lugar de mayores márgenes es Brasil. El segundo, entre segundo y tercero, es entre Perú y Paraguay. Tenemos un sistema financiero que no intermedia recursos, que no es eficiente en la intermediación porque su costo es muy alto. Y lo vemos, yo soy muy crítico, cerca de mi domicilio hay 5 sucursales del Banco de Crédito, a menos de 10 cuadras. ¿Es eso racional? Es decir, ese margen de intermediación financiera está incorporando ganancias, pero está incorporando altos costos. Y es un tema central que, Félix, muy pocos hablamos. ¿Por qué? Porque y yo creo que quizás es el tema que explica por lo cual estoy proscrito. ¿Por qué? Porque decir eso no gusta al poder financiero, que probablemente es el primer poder económico del país, seguido ahora por el poder de las AFPs.
de las AFPs y de las APPs. ¿Sí? Y el tercer sobrecosto son los sobrecostos en las cadenas logísticas. ¿Sí? Cuando vemos esa carretera central, leí justo una nota de Carolina hace poco, efectivamente la IRSA ha servido para comunicar, digamos, en su objetivo de el tráfico interoceánico no sirve para nada. En su objetivo de integrar al país, qué bueno. ¿Sí? Pero en realidad la sumatoria de sobrecostos logísticos es infinita. Así es. Y lo comentábamos aquí, la opción era la opción ferroviaria. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando regresé, capaz Salomón se acuerda, me invitan a una reunión del grupo del Ministerio de Transporte, estas reuniones de UNASUR sobre el proyecto IRSA. Vino el embajador del Brasil y yo les dije, perdón, pero ¿qué estamos discutiendo? Es decir, si la mejor inserción es la ferroviaria. Lo gracioso es, y aparte querían que yo avalara todo, y les dije, no, perdón, CEPLAN debe liderar el proceso. Y le mandé una carta a Rafael Roncagliolo, donde me retiraba del asunto relativo a las IRSAs. ¿Por qué? Porque desde el inicio estaba mal planteado. Ahora sabemos que hay un intermedio por ahí de 11 millones de dólares, de X cantidad de millones, que explica las barbaridades que hicimos. Y los sobrecostos de 200% que todos conocemos. Sobrecostos energéticos, financieros y logísticos, los que hay que trabajar. Esos no aparecen, ¿sí? Cuando vemos también qué pasa con las cadenas logísticas, si hay concentración o no en los diferentes servicios portuarios, movimiento de la carga, vamos a observar que hay un operador, 2 operadores. Y obviamente por ahí vienen los sobrecostos. Para ya no cansarlos, simplemente voy a retomar que estoy de acuerdo con todas las propuestas de Félix. Nada más le digo que solas no van. ¿Sí? Que solas, si yo amplío la meta de inflación, lo que tengo como garantía inmediata, y puedo hacer apuestas en soles, dólares y euros, que los empresarios van a no manejarse en la meta entre el 1 y el 4, o el 2 y el 4, sino que vamos a ir al 6%, porque tenemos, ¿cómo se llama?, un sector empresarial lamentablemente voraz, concentrado, donde las fusiones y adquisiciones son la norma, y de lo que se trata es aumentar el margen de ganancia, afectar la desigualdad y con efectos sobre el nivel de actividad económica. Que si estoy de acuerdo con bajar la tasa de interés, en principio sí. Es decir, estoy de acuerdo con todo, pero si hacemos todo esto sin un nuevo consenso económico-social, estamos, a mi juicio, condenados al fracaso. Si no hacemos un cambio institucional donde lo que estamos diciendo es, yo ahí he retrocedido, ni siquiera que se preocupe del nivel de actividad. Hablo de la inflación y las fluctuaciones significativas del empleo y la ocupación, hablando de los otros, de los informales. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con estas reformas, pero deben acompañarse de un nuevo consenso económico y social, se deben acompañar de un cambio institucional, se deben acompañar de un nuevo rol para el planeamiento estratégico y el análisis prospectivo, que tampoco hablo de ideales, hablo por ahí de un planeamiento que se alinee a las señales del mercado. Coincido totalmente en que hay que elevar el tipo de cambio real. Si el objetivo es mercados externos, aunque hay toda esta problemática externa que nos obligaría a repensar la estrategia, tenemos que trabajar en esos temas. Esto es, sí a las políticas macro, con políticas micro, con políticas intermedias, con políticas meta,
en términos de un nuevo planeamiento estratégico, de un nuevo consenso económico-social, que es muy difícil de lograr. Alguien me diría, probablemente, lo que quieres es una nueva constitución. Tampoco la quiero llamar así, porque sé, como bien dice Carolina y Gonzalo, que eso no va a pasar, ¿sí? Prefiero agarrarme de la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La Asociación Otra Mirada les agradece su presencia y les invita a tomar un vino de honor. Ya, 1, 2, dame un paso para atrás.